Ya. Amados hermanos, muy buenos días. Vamos a aprovechar este día para poder continuar con las enseñanzas, porque es necesario de que los hijos de Dios, los que creen en Dios y aún los que están enlazados y escuchando, es conveniente conocer y aprender las cosas divinas. Qué mejor, aprovechando esta ocasión que seguimos en la cuarentena, hay que sacarle el máximo provecho de las enseñanzas que nos da el Señor. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza, ya que el día anterior nos habíamos quedado en la oración que es el arma principal que podemos tener cada uno de nosotros, los creyentes, aún los incrédulos que imploran a Dios. Es el arma más poderosa que podemos tener, y el Señor Jesucristo mismo hizo lo que le correspondía hacer, permanecer en el Espíritu, porque es un Dios que es Espíritu y como tal en la tierra no podía Él dejar de orar para estar en conexión, en concordancia perpetua con el Padre Celestial. Por tanto, nosotros debemos también aprender de Él y hacer pues de que en nosotros habite el Espíritu Santo, que va a estar en conexión permanente con Dios y con nosotros. Nuestro espíritu debe estar conectado. ¿Recuerdan ustedes que habíamos tocado el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, donde el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos cuál era la oración y también cómo y la forma? Vamos a retomar un poquito el versículo 13, casi al final, 11:13, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Vamos a orar por esta porción de la palabra, ya que al tener el Espíritu Santo vamos a ser el mayor beneficiario en la tierra, y eso nos va a servir también para estar en la gloria de Dios. Amén. Padre amado, bendito Dios, en esta mañana, en este día que ya estamos por alcanzar, queremos estar, Señor, conectados a ti y aprendiendo algo más, Señor, que tienes reservado y guardado para estos tiempos, para aquellos que recién hace poco te hemos conocido. Digo pues esto, Señor, porque hay muchas personas que en este poco tiempo y antes de que empiece la cuarentena se han entregado y están congregando, y por el momento se ha interrumpido por esta situación, pero seguramente desde sus casas lo piden, han llamado y necesitan la palabra, y nosotros qué mejor que aprovechar y dárselo, porque la palabra tenemos que darle en tiempo y fuera de tiempo, para que así estén alimentados y estén aprendiendo los secretos y conociendo los misterios de Dios. Gracias, Padre. Háblales a cada uno de ellos donde estén, y que cada uno de ellos que estén recibiendo este mensaje también lo compartan, porque hay muchas personas que necesitan. En este tiempo de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, en el tiempo de aflicción, de tribulación, es donde más se necesita, Señor, de ti, porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios lleno de misericordias, ya que tu misericordia es perpetua, pero tu ira, tu enojo puede ser solamente un momento. Tu palabra lo dice, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú eres un Dios que amas la vida, das la vida, Señor, das amor, y es por eso que recurrimos a ti, Señor, ya que no tenemos a quién o cómo pedir, Señor. Pues mis hermanos y nuestros hermanos mayores, los que nos han enseñado y los que siguen enseñando, a sus hermanos menores le dan las porciones adecuadas y correspondientes, Señor. Gracias por enseñar con la oración, que es para nosotros, Señor, para aliviarnos, para levantarnos, para mejorar nuestra vida y para seguirte, Señor. Gracias, Padre. Revélanos tú, Señor, en tu enseñanza. Amén y amén. El Señor Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿no?, que la mejor forma de no caer en tentación era
orando, estar ahí permanentemente buscando el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué razón hay que buscar el Espíritu Santo de Dios? Porque Dios es espíritu y nosotros los seres humanos también tenemos el espíritu humano que Dios nos ha puesto. Ese espíritu humano, cuando estábamos en pecado, está muerto. Cuando está apartado de Dios, ese espíritu está muerto. ¿Y dónde está el espíritu humano? Está en la sangre. Amén. Y la sangre pues se reactiva cuando el Espíritu Santo de Dios ingresa a nuestro ser. Por eso que era necesario orar, recibir a Cristo y permanecer en oración pidiendo que el Espíritu Santo de Dios ingrese con más y más frecuencia para que nosotros podamos ser renovados, regenerados. Entonces allí vamos a nosotros encontrar el poder del Señor. El Señor quiere reactivar nuestro espíritu y nuestro espíritu va a tener que someterse a lo que el Señor enseña. Y qué bien, qué mejor, el mismo Señor Jesús enseñó. Está la clave en la oración. Y por eso estamos recogiendo esta enseñanza y dice, pues, ¿cuánto mayor dará Dios, el Padre Celestial, a sus hijos que lo buscan? Amén. El Señor también, acá en mismo Lucas, estaba hablando y decía en el capítulo 24, verso 49, el Señor decía ya cuando se retiraba, cuando se iba ya a la gloria, a la diestra de Dios Padre, decía, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y por qué el Señor Jesús hablaba de esto? De que había una promesa de parte de Dios, que cuando el Señor Jesús ascendía, enviaría a su Espíritu Santo, para que sea el otro consolador, para que sea el que ocupe el lugar y haga su reino en la tierra y enseñe, guarde, ayude, guíe al hombre. Amén. Y el Señor Jesús decía, les conviene que yo me vaya, estando a la diestra de Dios Padre, yo abogaré, yo estaré permanentemente intercediendo por ustedes y mientras tanto el Espíritu Santo estará con ustedes. Pero manténganse en Jerusalén. Amén. Porque es el lugar que Dios ha preparado. Por eso decimos de que el lugar santo, santo, no es el Vaticano, sino es Jerusalén. Amén. Y ahí está la enseñanza de que el Espíritu Santo descendió a Jerusalén el día del Pentecostés. Amén. Por eso el Señor decía, manténganse todos unidos, unánimes, en un solo sentir. Allí, pero en Jerusalén, de donde también anteriormente se enseñó que venía la palabra, venía la salvación, y a ese lugar también llegaría el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios a quien amamos, a quien servimos, sabe hacer sus cosas en forma misteriosa, pero también con alta relevancia y con alta calidad. Por eso decía, manténganse allí unidos. ¿Qué sería si estemos dispersados? Y ahora en este tiempo de los gentiles, en este tiempo nuestro, el Señor nos dice, manténganse unidos, atentos a la palabra que yo voy a enviar. Ahora ya no es necesario ir a Jerusalén a esperar. Ahora es necesario y tan importante humillar el corazón para que el Señor descienda, llegue a nosotros y nos comience a enseñar. Podemos adorar en el lugar donde nos quebrantamos y nos humillamos. Ese lugar se vuelve santo también, porque santo es el Señor, santo es su Hijo y santo es el Espíritu de Dios. Amén. Conociendo esto también se dio en el libro de los Hechos. Recuerden ustedes Hechos 1:8. Allí el Señor también dijo, ustedes manténganse unidos en unanimidad. Amén. Podemos esto corroborar nosotros con que el Señor desciende
con poder. ¿Para qué? Para poder investirlos, para poderle darle autoridad. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero recibiréis poder. El Dios Espíritu Santo nos embiste, nos llena de poder. Amén. Por eso era tan importante recibir al Señor Jesucristo en oración, y Él ingresaba a nosotros en espíritu. Y ese Espíritu Santo nos revivía, nos regeneraba, nos restablecía la relación que debíamos tener con Dios Padre. Y por eso el Espíritu Santo desciende ese día de Pentecostés allá en Jerusalén. Pero también desciende cuando nosotros pedimos, Señor, venga, ingresa a mi corazón, entra a mi vida, toma mi corazón, toma mi vida, toma mi cuerpo, Señor, y haz lo que tú deseas hacer. Es decir, someteos al Espíritu Santo de Dios, y el Señor te embiste de poder. Y hay una frase que se está acuñando a esta enseñanza, que podíamos decir que el Espíritu Santo es la mayor de las bendiciones de Dios para el ser humano. Así como el Señor Jesucristo fue la gran bendición, la sublime y la dulce bendición para hacer realidad las promesas de Dios, y Él vino a hacer realidad, a hacer la verdad de Dios, y tuvo ese privilegio de unirnos en relación, en restauración con Dios, pero para eso Él se sacrificó. No hay nada incomparable, nada supera a lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero ahora tenemos la más grande bendición, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Pero para qué? Para poder ser testigos del Señor Jesucristo. ¿Cómo habla Dios Padre? Para ser testigos del Señor Jesucristo, para testiguarlo al Señor. No para, como por ahí hay otras sectas que dicen, yo voy a atestiguar a Jehová. Dios necesita testigos. El barro, la tierra, o el polvo hecho carne, ¿podrá atestiguar al Dios, a su creador? ¿De qué va a ser acusado Dios? ¿O de qué va a ser criticado o ofendido Dios? Quizás los blasfemos, los endiablados, los anticristos, quizás. Pero, mientras tanto, ¿acaso el Señor va a ser enjuiciado para que podamos decir que necesita testigos? No, pero acá nos enseña que tenemos que ser testigos del Señor Jesucristo. ¿Y por qué testigos? Del cambio que cada uno de nosotros ha de manifestar por el Espíritu de Dios. La transformación. Esa es la garantía de nuestro testimonio. Ya no somos el viejo hombre, o ya no somos aquel varón o mujer de épocas pasadas. Tenemos una nueva vida, un nuevo caminar. Amén. Y es por eso pues que se le considera como la mayor bendición. Además, nosotros tenemos que darle demasiada importancia. Tenemos que darle la prioridad número 1, porque también el Señor nos va a decir que nosotros, al recibir al Espíritu Santo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Amén. Templo del Espíritu Santo quiere decir que en nosotros, en este cuerpo, va a habitar el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar cada día, en cada momento, en cada hora de tu vida, buscar el Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 16 de 1 Corintios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, nos pide santidad.
porque somos morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Y si uno, sabiendo que es, destruye este templo, ¿cómo se destruye? Con comportamientos inoportunos, con formas de vida antiguas, con maneras de vivir de épocas pasadas, dañas el Espíritu Santo. Captas enfermedades, aún en este tiempo que el que menos está asustado con la pandemia, con el coronavirus, con el COVID-19. Pues desde acá les volvemos a dar alivio, les volvemos a dar esa esperanza de vida que Dios nos da, que Dios es vida, que Dios tiene en sus manos el control de todo. Aún nuestros cabellos no pueden caerse sin su conocimiento. Aún la hoja del árbol no se puede caer sin su conocimiento y autorización. Amén. Por tanto, todos los virus han sido creados y han sido puestos en la tierra. Nada hay nuevo debajo del sol. Y también los antídotos, ya les hemos enseñado, están puestos en la tierra. Y como el Dios que tenemos es Dios de vida, Dios de gozo, Dios de alegría, Dios de eternidad, Dios de vida, Él nos debe mantener y nos va a tener en conexión a Él, nos va a mantener con una vida fuerte, sana. Nuestro sistema inmunológico positivo. Allí no va a poder entrar ningún ataque del enemigo. Amén. En cambio, si tu sistema inmunológico está bajo, mas no tienes conexión de Dios, estás como un derrotado, fácil presa eres. Como dicen, frito pescadito. El enemigo, la bestia, se cree astuto. Te quita deseo de comer, deseo incluso de tomar líquidos, deseo de hidratarte. Y como no vas a comer, tu sistema baja. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Contradecir todas estas cosas. Y encima las noticias. No vean pues noticias que va la moral bajando. No vean el estado anímico que te lo van a bajar. De eso se encarga la prensa y siempre lo hemos dicho. Hay prensa que en su mayoría sirve, ya sabemos a quién, que propaga inclusive matrimonios, que propaga abortos, que propaga toda clase de males, haciendo el favor al príncipe de este mundo. Por tanto, baja el sistema, te desmoraliza. De eso que Dios se encargue. Un ejemplo, dos boxeadores frente a frente, se van a agarrar de puños. ¿Por qué creen que les echan vaselina, grasa o aceite en el rostro? Para que el puño no impacte bien, sino resbale por los costados. Esa función tiene el Espíritu Santo. Los ataques, los dardos del enemigo que van a venir dirigidos a ti, a tu mente, a tu ser, no va a poder ingresar porque el Espíritu Santo te va a cubrir. Y más los ángeles de Dios que están al servicio del Señor y también para ayudar al hombre, tenemos. Y el evangelio que debe estar en todo tiempo ahí predicado, escudriñado, estudiado. Y los siervos de Dios dándole la palabra en todo tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que para eso hemos sido llamados. Y esta mañana estamos aprovechando de ello. Asimismo, el Señor mismo nos enseña también que nosotros no debemos vivir preocupados, asustados. Amén. ¿Por qué razón debemos mantenernos totalmente con la moral alta, levantados? Porque el Señor en 2 de Corintios nos vuelve a hablar en el capítulo 6, versículo 16. Dice que nosotros tenemos que estar permanentemente en el Señor. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tenemos acuerdo de nada con el templo de los ídolos. Pero también no solamente hay ídolos de yeso, de madera, o escudriñados, o pincelados, o dibujados, sino también hay ídolos que el hombre los hace, como los deportistas, los actores, actrices, o como también el trabajo, o como también la familia mismo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hijo, mi hermano sabe más, mi hermano esto que el otro. Entonces nosotros no podemos hacer ídolos, dice. Nuestro ídolo está terminado, está muerto. Nosotros tenemos que vivir con el Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos dice que yo a ellos los tendré por mi pueblo, por mis hijos. Y yo seré su Dios. Efectivamente, el Dios nos está hablando desde su palabra que está escrito en este valiosísimo y sabio libro de todo, unido de todas las sabidurías que Dios mismo ha revelado, Dios mismo ha inspirado para que esté estas enseñanzas aquí. Y esto te va a animar, te va a hacer sentir que tú vales mucho para Dios. Él nos considera como privilegiados. Amén. Y que también nosotros debemos aprender a guardar, a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios también nos enseña y nos dice que nosotros no debemos tentar al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso de tentar? Entristecerlo, hacer lo que Él se sienta mal. No podemos hacer. Si el Espíritu Santo está morando en nuestro ser, está habitando acá, y nosotros hacemos cosas malas, cosas del pasado, regresamos a hacer, o hacemos caso al amigo, al que tiene influencia en nosotros, vamos a jugar pelota, vamos al billar, como ayer hemos estado viendo un noticiero, vamos al billar, o vamos a tal cosa, vamos a tal sitio, o comamos, como antes hemos comido platos opíparos y opíparos, y regresemos a la gula y todo eso, y va a generar malestares estomacales. Y todo eso va a originar que nosotros malogremos el templo, la morada del Espíritu Santo, y de paso contristamos, hacemos sentir mal. Y es por eso que nosotros no debemos atentar al Señor. Aún haciendo la famosa frase que empleamos en el Perú, una frase criolla, la cutra, adulteramos, cambiamos las cosas, viene un malestar, el Espíritu Santo se siente mal y dice, en este cuerpo ya no puedo yo estar, ya no puedo morar, se entristece y se retira. Amén. Y eso ocurrió en el tiempo de los Hechos, capítulo 5, cuando Pedro y los discípulos del Señor estaban allí unidos, ya estaban viviendo y todas las cosas que ellos tenían, las compartían y vivían en forma común. Era como decir un comunismo celestial, donde todos daban y nadie quedaba sin nada. Pero era una cosa magistral que la presencia de Dios estaba, no como los comunistas materialistas, que se les conoce. Comparten un comunismo pero materialista, de la materia. Acá había un compartir, una comunión. Vamos a conocer en el capítulo 5 de Hechos, verso 9. Y Pedro le dijo a Ananías, que era uno de los seguidores también, Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido
y te sacarán a ti. Es decir, Pedro ya había hablado y había conversado con Ananías. Ananías había mentido diciendo, restándole el precio de la venta que había realizado. Es decir, se lo estaba guardando, y eso mismo en acuerdo con su esposa. Ananías había caído muerto. Lo llevaron a enterrar. Y su mujer entró luego de unas 3 horas, y también Pedro le anuncia y le dice: ¿por qué convenisteis en tentar el Espíritu del Señor? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué te pones de acuerdo y mienten al Espíritu Santo? ¿Por qué al Dios Espíritu Santo le mienten? Y han acordado y han convenido en tomar una cierta cantidad. Pues esos, los que están ingresando, son los que han ido a enterrar a tu esposo por mentiroso, que cayó fulminado. Era quizás drástica la enseñanza, pero tenía que suceder para que los que estén viendo en ese momento y los que nosotros aprendemos en este momento también podamos ver y saber que esto trae muerte, muerte espiritual, pero en este caso fue también física. Amén. Y es por eso tan importante que nosotros no debemos estar entristeciendo al Espíritu Santo. Amén. Asimismo también el Señor habla de tantas formas y tantas maneras, y el pueblo debe aprender, debe conocer. Y yo veo casi siempre, me incomodo cuando existe una secta que niega al Espíritu Santo de Dios. Acepta a Dios, Jehová. Al Hijo no lo reconoce como Dios, al Señor Jesucristo. Y cuando les toca hablar del Espíritu Santo, no lo reconocen como Dios. Y lo comparan con una fuerza eléctrica o con una fuerza como cualquier objeto. Pues acá hay una enseñanza que nosotros al Espíritu Santo debemos tenerlo en el lugar privilegiado que es nuestro corazón y mantenerlo siempre, siempre en una relación permanente. En el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículos 31 y 32, dice el Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Señor, Padre amado, mi alma te alaba y mi alma se contenta. ¿Cuántas veces he leído el Evangelio que aquellos que blasfeman o niegan al Dios Espíritu Santo, incluso lo ponen con minúscula, aun cuando el apellido del ser humano nomás nos han enseñado y siempre es característico escribir el nombre y apellido, nombre empezando con mayúscula y el apellido luego todo en mayúscula, y así se registra. Y sabiendo que el Espíritu Santo es cosa divina, lo escriben con minúscula en toda su Biblia apócrifa que tienen ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que blasfeman contra el Espíritu Santo. Y esta palabra es pues para aquellos que no creen o dejan de lado el Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu y como tal, Él nos habla en espíritu. Y en esta mañana nos está enseñando en espíritu. Amén. Y es por eso necesario que siempre estemos en concordancia. Por eso el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos y les decía: oren pues permanentemente, oren y pidan al Señor. Y cuando les dé el Espíritu Santo tendrán poder. Del poder del Señor, del poder del Espíritu Santo que opera en este tiempo, vamos a tocar
en la siguiente enseñanza. Al nombre de Cristo sea toda la gloria, al nombre del Espíritu Santo también sea la gloria, y al nombre de Dios Padre, la gloria eterna, y que por los siglos de los siglos estará permanentemente en unidad con aquellos que lo buscan, que aquellos que lo claman, aquellos que le aceptan y viven con el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por mis hermanos enlazados que están oyendo. Gracias porque sé que ellos van a distribuir, porque no hay nada mejor que vivir con el Espíritu Santo. Viviendo con el Espíritu Santo estás protegido. Amigo, hermano, compoblano, con nacional, aún aquellos que son de otros países que entran permanentemente, vivan con el Espíritu Santo de Dios. Así estarás seguro, así estarás protegido, así tendrás mejores situaciones que las que tuviste antes. Amén, porque esto cambia, esto es perpetua, es por la eternidad. Amén, pues aquel que no recibe el Espíritu Santo, no vive conectado al Espíritu con Dios permanentemente, es como ese radio o esa emisora que está desenchufado y no produce nada. Pues conéctate al Espíritu de Dios, mantente en el Espíritu de Dios con oración permanente como lo hacía el Señor Jesucristo, y viviremos por la eternidad. La tierra, todos sus elementos quedarán, serán limpiados con fuego, y en ese arder se quemará todo y de nuevo se dará una nueva. Esto hace también de que nosotros es necesario aprender el misterio de la creación. Capítulo 1, 2, 3 hasta el 4, para poder entender cómo ha sido creado estos elementos que nos sostienen. El elemento que también va a ser cambiado por el fuego de Dios. Gracias, Señor. Buenas tardes y hasta otra oportunidad. Amén. Víctor. Haz lo que se, no sé si ya hay Víctor, no sé qué operaciones hace para pasarlos.